Porque muchos cuando ven lo que es la restauración, piensen solo en la caída, pero no la levantada. Uno siempre tiene que recordarse que la primera persona que le quebraste el corazón no era tu esposa, ni tus hijos, ni los líderes, era Dios. Y Dios me dijo, Sergio, tú no necesitas un milagro, tú necesitas un proceso. Les quiero compartir lo que Dios dice, que Él me da el privilegio de todavía abrir las escrituras y enseñarlas. No, hombre, se me fue bien. Hola, soy Melissa Ramos y este es el podcast El Arte de la Restauración. Este es un podcast donde vamos a aprender, donde vamos a crecer de todos los procesos que podamos vivir, pero lo más importante es la restauración es un arte de Dios y es un arte que no solamente se disfruta y se ve, sino lo más maravilloso de toda la restauración es que es un arte que se puede contemplar donde la materia prima somos nosotros mismos, las almas, los corazones, los hijos de Dios, y es lo que hace todavía la obra más hermosa y más gloriosa. En este podcast vamos a tener muchos invitados, de los cuales cada uno de ellos tiene un proceso de restauración, de sanidad, de libertad, con los cuales vamos a aprender, vamos a crecer y donde tú mismo vas a poder agarrar tips prácticos y donde más que nada, si tú crees que estás en un hoyo donde no hay salida o en una situación en tu vida que dolorosa, que tú dices, ¿sabes qué? Para aquí no va a haber mejor y para aquí no hay otro lado. Estate sentadito y escuchando porque sí hay esperanza, que es lo más importante que yo creo que este podcast quiere traer a tu vida, quiere traer esperanza. Entonces, el día de hoy es nuestro primer episodio y tenemos un invitado súper especial. Es el pastor Sergio de la Mora y es una persona, yo no pienso en alguien más porque tú eres una persona súper experta en lo que es la restauración. El pastor Sergio ahorita tiene un ministerio que se llama Ministerios Sí, Monarch, sí, que ahorita nos vas a hablar un poquito de eso, por qué se llama así, sí. pero es un ministerio enfocado en la restauración. Entonces, hay muchas cosas que puedo decir al pastor Sergio, como que es fundador, aquí tengo bien apuntado que es fundador de Heart Revolution en San Diego, en Tijuana y en Colombia, eso yo no sabía. Otra de las cosas es que es autor, tienes 2 libros Sí. y también ahorita pues nos va a hablar un poquito de eso. Y además que él es conferencista, es predicador, es pastor y papá de 6 hijas. Sí. No había televisión. Es pastor de 6 hijas y pues que él nos puede enseñar muchísimas cosas. Pero vamos empezando, pastor. ¿Por qué la restauración? ¿Por qué estás dedicado a la restauración? ¿Qué es la restauración? Porque muchas veces hay personas que dicen, no, pues yo quiero una vida restaurada o él ya está restaurado. ¿Cómo sabemos si verdaderamente una persona está restaurada o no está restaurada? Platícanos. Sí, pues primeramente, bienvenido a tu podcast. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Felicidades! Gracias. Es súper comienzo y primeramente te quiero decir gracias. Es un honor, un privilegio, porque yo sé que cuando una persona toca el tema de restauración, yo sé que Dios te va a usar para transformar la vida de muchas personas. Prepárate. Pero quiero hablarte sobre la restauración de esta forma. A muchas personas cuando piensan en la restauración, piensan en, pues, ay, pues me van a restaurar a donde caí. En el corazón de Dios y en la mente de Dios, cuando Dios te restaura, nunca te restaura al mismo lugar, siempre te restaura a un lugar mayor. Dice la Biblia, ¿ok? Salmos capítulo 71, dice en versículo 20 y 21. Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. El corazón de Dios no solo es de restaurarnos, pero restaurarnos a un lugar mayor. Y esto es importante porque cuando una persona pasa por un tiempo de restauración, como se le cierra el mundo, se le cierra las cortinas de la vida y se queda uno muchas veces como
en una cueva pensando hasta aquí y ya no hay más. No, y luego dice ahí la escritura, ¿no? Me restaurarás a un lugar de mayor honor. Quiere decir Sí, que hubo pues deshonra, sí, ¿verdad? Entonces, como dices ahí, cuando eres restaurado, eres puesto y colocado en un lugar mejor. sí. Ok. Yo creo que esto es importante entender de la restauración, porque muchos cuando ven lo que es la restauración, piensen solo en la caída, pero no la levantada. Pero no puedes ser restaurado, si no has conocido lo que es caer de tu lugar. Y desafortunadamente me ha hecho un experto en esto, ¿ok? Ah, yo puedo, bueno, hablar de muchos temas de la restauración. Desde cuando me entregué a Jesús, Ujú. cuando tenía 17 años, Dios me restauró de ser adicto a la cocaína. Yo era un locutor y estaba en los bailes y era locutor en el radio. Y Dios me restauró de ahí. Yo sé lo que es ser restaurado como hombre, ¿ok? Sé lo que es luchar con la salud mental, pero en estos años he luchado contra algo que yo puedo decir ha sido la lucha de mi vida. Y gracias a Dios que me ha restaurado el corazón de lo que es fracasar como un pastor. Yo creo que de todas las carreras en el mundo, y vamos a decir que todas las carreras tienen su peligro, ¿no? Si eres un bombero, estás en peligro de quemarte. Si eres un policía, te pones en peligro que te van a echar un balazo. Si eres un doctor, te pones en peligro de pues, contener un virus Ujú. por ayudar a la gente. Y también ser pastor, hay un peligro, es de caer moralmente del estándar que siempre predicas. Yo sé lo que es, desafortunadamente, serle infiel a mi esposa, tener que decirle a mis hijas, a mis yernos, a la iglesia. Desafortunadamente, ya no puedo ser el pastor de esta iglesia y tener que entregar mi ministerio de 20 plus años. Y con un, o sea, y digo, en el nivel en el que estabas, donde estabas compartiendo, estabas Sí, en todo el mundo. globalmente. Sí, sí, sí. Sí, Estaba creciendo la iglesia de una sí, manera súper, pues muy rápido, sí. muy rápido. Pues, y lo importante de esto es que esto no sucedió porque mi iglesia era grande, porque el tamaño de tu ministerio no determina si vas a caer o si vas a fallar. ¿Por qué sucedió? Porque en el corazón, dice Jesús, comienza el adulterio. El fracaso siempre comienza en el corazón. Y como yo me Ok. descuidé el corazón y descuidé la mente y descuidé lo que Dios me dio de responsabilidad. Nadie despierta en la mañana y dice, ¿sabes qué? Yo creo que hoy va a ser un buen día para fracasar, No. ¿verdad? Nadie despierta y dice, ay, ¿sabes qué? Yo creo que hoy le voy a fallar a mi esposa, a mi familia y a Dios. ¿Sabes? Siempre es un proceso. El enemigo siempre siembra una semilla. Y si uno no se cuida de las semillas que uno siembra, el enemigo es paciente. Entonces, pues en mi situación, pues el enemigo sembró una semilla pequeña y esa semilla, en vez de decir, no, quiero traer a luz a esto, esto está bien, en tiempo se va a resolver esto, en tiempo se va a resolver. Y de repente, al momento preciso, pues en mi vida era cuando fallecieron mis padres. Cuando fallecieron mis padres, a mí mi mundo no sé cómo decirlo, explotó mi mundo. Y en ese momento yo estaba muy vulnerable. En Ok. ese momento es cuando entró la Vulnerable y vulnera- ocupado. y ocupado. Y entró la voz de una persona que sentí que entendió lo que yo estaba pasando por. Ok. Ojo, cuando estás pasando por un proceso doloroso, cuida las voces que entran a tu vida. No todas las voces llegan para ayudarte. Muchas veces comienzan ayudándote, pero si no cuidas tu corazón, le das espacio a personas que no le debes dar, aunque te están dando buena consejería.
Y yo creo que yo tenía que aprender cómo cuidar las relaciones de mi vida y saber cómo ponerle un alto a las voces de personas que quizás entraron para ayudar, pero cuando le das el espacio que no les pertenece, pues ahí es donde entra el enemigo y tomó ventaja de mi corazón. ¿Cómo se descuida uno en su tiempo de oración, en su tiempo de intimidad con Dios, en correr a Dios, en humillarte delante de Dios, en confesar? ¿Cómo se descuida uno? Porque digo, tú lo dijiste ahorita, ¿no? Del corazón es donde brotan todas esas cosas. Sí, Entonces quiere decir que a todos nos brotan esas cosas, sí, a todos. Pero la manera, obviamente, la manera de cuidarte es el mantenimiento. Sabemos que es obviamente para las personas que, pues que a lo mejor no saben cómo, ¿no? Es como, es tu tiempo íntimo con Dios, humillarte delante de Dios. pues eh, yo te voy a decir la verdad, yo tenía buena relación con Dios. Ujú. Yo estaba leyendo mi Biblia, yo estaba orando. Ok, So, no era cuestión de lo espiritual, ok, no, era cuestión de mi alma, ok. que hay una gran diferencia. Uno puede ser ungido, pero todavía está quebrantado en su alma. Y muchas veces pensamos que porque Dios te está usando, ¿cómo es posible que puedes fracasar? Sí, pero es que esa es la unción que está por encima de ti y Sí, no lo de adentro. sí, Ok. entonces para allá voy. Somos hechos de tres partes, ¿verdad? Ujú, sí. ¿Verdad? De alma, de espíritu y físico. Físicamente yo estaba bien, espiritualmente estaba bien, pero era mi alma, Ok. la parte de mi interior que no sabía con quién podía llegar a entregárselo. Mira, te lo digo así, las áreas de tu vida que piensas que no puedes compartir con alguien, son esas áreas donde el enemigo te va a atacar. Ok. Yo le hablé a Dios de lo que estaba sucediendo en mi corazón. Yo le hablé a Dios, pero lo que necesitaba es hablar con una persona que me podía ayudar a procesar estos sentimientos que estaba luchando con. Ok. Ser abierto, porque desafortunadamente yo no sabía con quién le puedo contar esto. ¿A quién le puedo decir algo tan íntimo, ah, tan vulnerable? Ujú, ¿A quién le puedo compartir esto? Y ahí es donde el enemigo sembró la mentira. mm. Sergio, nadie te va a entender. Nadie te va a entender. Entonces, a la persona hoy que me está escuchando, que quizás estás en una relación equivocada, o te vas a equivocar, o te quieres equivocar, o te estás equivocando, deja de decirte algo. Siempre hay una persona con que le puedes compartir. Aparte de Dios, Dios siempre te va a mandar una persona. Solo tienes que abrir tu corazón y ser vulnerable con esa persona. Ok. Entonces, híjole, pasa todo esto, lo entregas todo, pierdes todo. De alguna ¿Sí? manera entregas la ¿Sí? iglesia, tu matrimonio, ¿Sí? pues también. Me ¿Sí? imagino, híjole, duro. Sí, Ahora, sí. ¿cómo sale uno de ese lugar? Pues reparando lo que destruyó uno. Uno tiene Ok. que tomar responsabilidad. Primeramente, uno tiene que aceptar lo que ha hecho, el dolor que ha causado. Uno tiene que pedir perdón de muchas personas. Entonces, en mi proceso, yo tenía que primeramente humillarme. Cuando yo confesé mi pecado, es porque yo ya quería ser libre. Yo no quería seguir viviendo mi vida de esta forma. Y entonces yo tenía que aceptar en el momento de confesar, estaba fuera de mi control. Yo sabía que en el momento que le confesé a mi esposa, a, a mi mesa directiva, que básicamente yo le estaba dando el cerillo y yo me estaba poniendo la gasolina y ellos iban a decidir. Ujú. Porque realmente, si uno quiere ser libre, uno tiene que aceptar las consecuencias. Entonces, en ese momento yo acepté que tenía que ser abierto y honesto. Esto sucedió desafortunadamente. No me gusta la persona en que me convertí, pero así están las cosas.
Y en ese momento yo tenía que comenzar a pedir perdón. Primeramente verticalmente, ¿no? Con Claro. Dios. Y luego horizontalmente con los demás. Yo creo que así es como funciona el poder de la cruz. Tienes que rendir cuentas con Dios verticalmente y luego también tienes que rendir cuentas con las personas alrededor de ti horizontalmente. Entonces comencé con mi familia. Hablé con ellos, les pedí perdón a todos mis hijos, los líderes. Y luego tenía que, en ese momento, tomar un tiempo de receso, porque tenía que dejar que Dios termina la historia. Ok. Le tenía que entregar la pluma. Y ahora, dale él la pluma y decir, Señor, termina esta historia. Yo ya no estoy en control. Gracias a Dios, Dios fue súper misericordioso con nosotros porque mis hijos ya estaban listos para tomar el campus, la iglesia. Yo ya lo estaba preparando porque yo quería tomar el liderazgo de comenzar nuevas iglesias en otros estados y lugares. Entonces, um, gracias a Dios que mis hijos ya estaban listos. So, ellos podían entrar ya, tomar el ministerio para darme tiempo, para tomar esa pausa y para reconectarme con Dios. No ministerialmente, personalmente. Porque cuando una persona cae de su posición de liderazgo, uno siempre tiene que recordarse que la primera persona que le quebraste el corazón no era tu esposa, ni tus hijos, ni los líderes, era Dios. So uno tiene que regresar a los pies de Jesús y restaurar esa relación. Y luego comenzar de ahí a ver cuáles relaciones puedes restaurar. Porque muchas veces no todos te van a dar el permiso de restaurar relación con ellos. Te van a perdonar, sí, pero eso no quiere decir que vas a restaurar esas relaciones. Entonces, es importante reconocer que la restauración primero es espiritualmente con Dios. Pero la restauración horizontal con los demás, eso requiere gracia. Te lo explico. Gracia siempre se da al costo de la persona que está dando la gracia. Si yo te, si yo te daño el corazón, tú me vas a dar gracia porque vas a decir, aunque me dañaste el corazón, no solo te voy a perdonar, te voy a dar la habilidad de restaurar la relación entre nosotros. Eso es gracia. Tú puedes perdonar a una persona, pero no quiere decir que le vas a extender gracia. Gracia quiere decir que aunque lo que hiciste, yo voy a pagar el precio por restaurar nuestra relación. Eso es lo que Jesús hizo. Él pagó el precio por morir en la cruz, pero también nos extendió gracia el Padre por jamás vernos como pecadores. Y ahora podemos llegar al trono de gracia sabiendo que todos nuestros pecados ya son perdonados. Entonces, ¿a qué le voy? Cuando una persona pasa por un tiempo de donde quiebras relaciones, la relación solo se puede sanar donde hay gracia, donde una persona dice, no solo quiero perdonar, quiero reconciliar. Porque hay una grande diferencia entre perdonando a una persona y entrando en la reconciliación. Sabemos que últimamente la meta es la reconciliación, pero hay relaciones que no vas a poder reconciliar porque ellos no deciden de darte gracia. So tienes que quedarte, bueno, pues ya bendecido con que te perdonaron. Entonces, ¿a qué voy? Con que Dios se restaura contigo, de ahí en adelante, Dios te va a decir cuáles relaciones puedes restaurar y cuáles no. Pudiéramos decir que de ahí empieza el camino a la restauración, ¿no? Totalmente. Entonces, obviamente, confesión y perdón son cruciales Sí, en tu inicio de ese camino de restauración. sí, Entonces, hablando que hablaste de confesión, hablaste de perdón, que son cruciales en el proceso de la restauración. Entonces, ahí empieza tu proceso del camino a la restauración. sí. Entonces, háblanos de Ok. ese camino de Pues es Isaías un, sí, 42, que es lo que Dios te llamó a hacer ahora, sí. qué es lo que has estado trabajando, estudiando.
¿Qué has aprendido? ¿Verdad? ¿Qué nos puedes enseñar Pues de todo primeramente, este para camino ser de restaurar? honesto, Ajá. el camino es difícil, es duro, es doloroso, es oscuro. Mira, el camino de la restauración es como la construcción. Te cuesta más de lo que pensabas que ibas a pagar y te va a durar más tiempo De de lo lo que que pensabas que pensaste. ibas a tener que durar. Así es. Es como am, cuando restauras un carro, Ujú, siempre que te cuesta más ujú. de lo que podías imaginar y te va a durar más tiempo de lo que piensas. Pero a la persona que sigue fiel al camino, tenemos la promesa de Salmos 71. Me restaurarás e incluso a mayor honor. Porque la deshonra es una mancha que no se quita con perdóname. No se quita con ups, hizo un error. No, la Ujú. deshonra es una mancha que ante Dios Sí, se quita, obvio. Sí, inmediatamente, sí, sí. desafortunadamente, entre la humanidad, entre la humildad, no, la La humanidad, humanidad. en la humanidad no te perdonan y no te quitan la mancha como Dios. Porque somos humanos y tenemos sentimientos y memorias y nos sentimos como traicionados. Y es cierto, todos esos sentimientos, esas traumas son real. ¿Cómo lidias con eso? Porque una de las cosas, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo una de las palabras que Dios me dio es que Él me dijo que Él iba a borrar la vergüenza de mi juventud. Sí, Y yo, cuando Dios me dio esa palabra, yo pensé, dije, ¿me va a dar amnesia? De veras, yo pensé que me iba a dar amnesia y obviamente después, pues obviamente ya, pues no, la verdad es que no me dio amnesia, sí me acuerdo de las cosas, no me da vergüenza, pero cómo lidia, cómo ahora en este camino ya, la vergüenza es un factor, híjole, pues donde de ahí viene la condenación, la sí, culpa. totalmente. Entonces, ¿cómo en este camino te vas sacudiendo y te vas quitando la vergüenza? Porque puedes decir, no, pues es que no es como que venía del mundo, o sea, él ya estaba en la casa, no es como el Sí, hijo pródigo que llegó de la sí. calle, que estaba con los marranos y No, llegó a yo la era un casa, o sea, padre que como, fracasó. Yo dañé mi iglesia, el corazón de mi familia, el corazón de Dios, ¿ok? Pero hay que saber esto. La restauración espiritual viene solo de Dios, ujú, pero la restauración relacional es entre gente. Mira, vamos a ver la historia de Lázaro. ok, Lázaro murió y cuando Jesús lo resucitó, le dijo a los discípulos, ahora quítale las qué, las vendas. Ya está vivo, está restaurado espiritualmente. Ahora, y salió caminando. y salió caminando. Ajá. Pero para que pudiera regresar a la comunidad, los mismos discípulos le tenían que quitar las vendas, queriendo decir que la gente tiene una parte también que toman en tu restauración. Porque muchos dicen, pues Dios ya me perdonó, a mí no me importa lo que dice la gente. Sí, sí, Y sí, está sí, sí. bien, puedes vivir así, pero es muy difícil que Dios te lleve a un lugar mayor, porque realmente tienes que pasar por el proceso que la gente te quita las vendas. Los hijos te tienen que quitar las vendas. La familia te tiene que quitar la venda. Líderes tienen que quitarte las vendas. Entonces, en mi caso, pastores me quitaron las vendas. Mis hijos me quitaron las vendas. Mi familia me quitaron las vendas. Mis amigos me quitaron las vendas. Y me dijeron, Sergio, estás libre. Y poco a poco me comenzaron a quitar las vendas hasta el punto que puedo decir en esta cámara, en este micrófono, soy libre de lo que hice. No soy lo que hice. Yo soy un hombre restaurado y transformado. Eso me duró tiempo. Y ese tiempo requiere que no te caes del camino de la restauración. Entonces, ¿a qué le voy? El proceso es lo difícil. El Ujú. perdón viene de Dios, Inmediato. pero el proceso, porque hay muchos que dicen, ya no quiero ser pastor o ya no quiero ministrar y paran
de seguir el proceso. Muchos ni acercarse a la iglesia, ni mucho menos. Sí, deciden que ya no quiero, porque cada persona tiene que ser una decisión, ¿no? Ujú. Como vamos a decir, tenemos los dos ejemplos, ah, Pedro y Judas, ¿no? Los dos fracasaron. Pedro, ¿qué le dijo a los que estaban alrededor de él? Ni conozco quién es este Jesús. Judas, ¿qué le dijo? Pues lo vendió. Y los dos regresaron a Jesús. Uno quebrantado. Jesús llegó con lágrimas. El otro en orgullo. Entonces, ojo, todos tenemos que decidir. ¿Vas a ser un Judas que dice, sí fracasé, pero regresó con con el sumo sacerdote en vez de ir a Jesús a pedirle perdón? Fue a proteger su imagen. Pedro cayó a los pies de Jesús. Cuando una persona fracasa, siempre tienes que decidir quién vas a ser. ¿Quieres ser un hombre o una mujer restaurada en el reino de Dios? ¿O quieres ser una persona que es perdonada y deja de ser usada en el reino de Dios? Porque a través de todo, Milis, te lo voy a decir así, tú puedes perder todo y Dios te lo puede regresar. Solo que no pierdes una cosa, tu llamado. Irrevocable. Cuando cuidas del llamado de Dios en tu vida, lo que le estás diciendo a Dios, Dios, hice un error, fracasé, pero no voy a dejarte. Me voy a agarrar de tu manto, aunque me están rastreando por la tierra y me están tirando piedras, me están echando humos, me están tirando cosas, no importa. Yo me agarro de ti, Señor. Pasa lo que sea. Si me pasan a través de los nopales, no me importa. Si tengo que abrazar el nopal, no me importa. Pasa lo que sea. Pero me voy a agarrar de ti. Y cuando una persona tiene ese tipo de corazón, yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Es lo que le pasó al rey David. Si tenemos el ejemplo bíblico, es él, era Sí, rey, vamos a decir. sí. Y en un instante se descuidó como yo me descuidé. Y desafortunadamente llegó en el punto de su vida que cayó al piso. Dice la escritura en el segundo de Samuel, capítulo 12, que cayó al piso, murió su hijo. Y lo que me gusta de David, se prestó al proceso, ¿ok? Enfrente de todos los ancianos, enfrente de toda la gente. Dice la escritura en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, dice, y toda la noche tirado en el suelo, David cayó enfrente de los ancianos. Y después que murió su hijo, dice la escritura, de inmediato, David se levantó del suelo. Entonces, ¿para dónde voy? Sí, vas a tener que abrazar el nopal. Vas a tener que abrazar la vergüenza. Vas a tener que aceptar lo que hiciste. Pero eso solo es una temporada. Y además que está mucho mejor abrazar eso que abrazar el pecado, ¿no? Sí, Que quedarte en la condición. sí, Porque hay mucha gente que se le hace más fácil eso, como que el camino de la restauración, que dice, no, mejor, pues, mejor me quedo sí. aquí, que Pues, verdaderamente. y te voy a decir algo, si te lo puedo decir aquí. Una de las cosas que a mí me ayudó es teológicamente como yo me vi. Y yo no era, yo soy Sergio de la Mora, un hijo de Dios. Ujú. Antes que soy un pastor de unas iglesias Claro. de crecimiento más rápido en la Estados Unidos. Antes que era pastor o era padre o esposo, yo soy un hijo de Dios. Y lo que yo siempre sabía de Dios es que yo no soy lo que hago. Ujú, Entonces, si me quitan la iglesia, todavía soy pastor. ujú. Si mi esposa decide que no quiere seguir en el matrimonio, todavía soy un hombre de Dios.
Si mis hijos me ven y me dicen, papá, nos quebraste el corazón, todavía sigo siendo padre y ahora soy abuelo de 10 nietos. Wow. ¿Ok? Entonces, yo tengo que decidir. Yo no soy lo que hago, soy lo que Jesús dice que soy. Eso me ayudó mucho porque entendí algo. Todo salió de mí. El ministerio, el matrimonio, el crecimiento, todo eso salió de mi llamado, de quién soy. Si solo cuido quién soy, Dios me lo puede restaurar. Hasta dice que la escritura, aún con mayor honor, si solo me humillo Y te aferras a Dios. totalmente. Es lo que hizo David. Ujú. Mira, les comparto en este versículo. Sí. Es increíble. Dice la escritura que se levantó del suelo, se lavó, se ungió, cambió su ropa y luego fue al tabernáculo a alabar a Dios. Fíjate el proceso. Primeramente se levantó. A todos los que han caído, han sido fracasados, si es en tu negocio, si eres un empresario o en tu matrimonio o en cualquier, si una adicción, ¿verdad? Porque hay muchas formas de Sí. fracasar. Aquí tenemos un patrón o un súper para nosotros. Número uno, tienes que levantarte. Hasta los doctores nos dicen de las personas que luchan con la salud mental, no hay pastilla que te va a levantar. No hay persona que te va a levantar. Vas a tener que decidir abrir las cortinas, dejar que entre el sol, salir de la cama Y y, caminar. y levantarte. Decidir, me voy a levantar. Número dos, aprendemos de David, se lavó. Vas a tener que pasar por el proceso donde Dios te limpia de lo que te sucedió y lo que hiciste. Eso quiere decir que vas a tener que confesar tu pecado, dejar que la sangre de Jesús que roció sobre la cruz, que la aplicas en tu vida. Porque muchas veces como pastores le decimos a todo el mundo, la sangre te perdona, pero también esa misma sangre tienes que aceptar que te tiene que limpiar a ti también. Y eso es difícil. Es muy difícil darle el medicamento a todos los demás y tener que llegar al día que te lo vas a tener que tomar a ti mismo. Pero es lindo, si te humillas, Ujú. es lindo porque entiendes que la sangre te purifica. David se tenía que lavar, estaba en el suelo, lávate y solo la sangre lo puede ser. Y luego dice la escritura que se ungió. ¿Qué quiere decir eso? Se puso aceite a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando te unges, lo que le estás diciendo a ti mismo es que yo quiero que el Espíritu Santo me toca de nuevo. Quiero Ujú. un toque de Dios. Quiero ser quiero conocer lo que es ser tocado por Dios otra vez. Quiero entrar a la oración. Quiero entrar a leer mi Biblia otra vez. Quiero conocer lo que es ser una persona ungida nuevamente. Y en tu caso lo estamos viendo con Monarch, el ministerio de Monarch. Sí, claro. Cuéntanos de Monarch, qué es lo que estás haciendo, cómo estás ayudando a personas. Para empezar, cuéntanos por qué Monarch, por qué se llama así. Sí, Que me encanta esa historia. Ya te escuché yo, pero quiero que todos la escuchen. ok. Sí, Monarch sabemos que es una mariposa, ¿no? Ujú. Y en mi proceso, una de las cosas que el Espíritu Santo me dijo, porque yo estaba orando, Señor, haz un milagro, Señor, ¿verdad? Porque yo creo en milagros. ¿Tú crees en milagros? Sí, Todos creemos en milagros. soy Pero, un milagro. Es un milagro. ¿Cómo no sí. vas a creer en milagros? Entonces yo me recuerdo, yo estaba orando, clamándole a Dios. Y Dios me dijo, Sergio, tú no necesitas un milagro. Tú necesitas un proceso. Y me dijo, una arruga no necesita un milagro para convertirse en mariposa. Solo necesita abrazar el proceso. Oye, es que es padre pensar como si Dios fuera Genie, no el Genie de la... Totalmente. Señor, Dame ya, de tres, una ya, vez. ajá, y el Genie. ¿Y sabes qué? Y si lo hiciera, yo creo que yo iba a recibir la gloria. Porque yo podía decir, mira, de día y noche. Pero lo lindo del proceso es te recuerdas que ya no es tu historia. Yo para hablar abiertamente de esto, yo no lo podía hacer. 3 años atrás, olvídate.
porque la vergüenza, Ujú. sentido de culpa era tan fuerte, pero yo a través del proceso de arruga a mariposa, he aprendido que no es mi historia. Dios ya tiene la pluma. Ujú. Y si una persona está lanzando un nuevo podcast que se llama El Arte de la Restauración y me están pidiendo, ven, ayúdame a lanzar esto, sabiendo que iba a tener que hablar de mi pasado, pues yo quién soy para determinar eso. Es la historia de Dios. Y yo creo que Monarch es un lanzamiento que me recuerda siempre, Sergio, abraza el proceso de transformación, porque el proceso de transformación requiere que, primeramente, que te arrepientes. Ujú. Cuando te arrepientas, te lleva a la restauración. Ujú. La restauración es lo que te lleva a la transformación. Pero muchos se quedan con siendo transformados. La meta de Dios no es solo de transformarte, llevarte a mayor lugar. La meta de Dios es redención. Quiere usar tu vida para redimir las vidas de otros. Y solo puede suceder cuando le entregas la historia. Entrégale el dolor de tu pasado. Entrégale tu fracaso a Dios. Entrégale la pluma. Y la mariposa, el monarch, es un símbolo que no es como comienzas, se trata de cómo terminas. Y eso le da esperanza a todos. Y número 42 en la Biblia significa restauración. Job 42 es cuando Dios restauró a Job en doble. Génesis 42 es cuando José se restauró con todos sus hermanos. Isaías 42, 22 es cuando Dios dijo a través de Isaías, no hay nadie que dice restaure. Y hasta que una persona dice restaure, Dios no puede restaurar. Entonces yo veo en la Biblia que el número 42 significa restauración. Por eso traes la gorra de Sí. 42, Y eso claro. es porque hoy voy por todo el mundo diciendo que Dios puede restaurar. Y sabes que Hay después esperanza. hay esperanza, especialmente después de COVID. Yo siento como Dios dejó que pasaba por este proceso para preparar mi corazón para alcanzar personas que han perdido mucho en COVID. Porque yo no soy el único que ha perdido. Y sabes que hay personas que han perdido aún mucho más. Pues cuando pierdes la esperanza, si me explico, ahí Sí. lo pierdes todo, pero puedes perder todo, pero si no pierdes la esperanza, pues Y yo creo que hoy en día necesitamos más personas um, que sean voces de restauración, como tu libro, vamos a decir, este libro que tienes, ¿por qué lo escribiste? ¿Qué es la meta de este libro? ¿Es la qué? Restauración, sí, ¿sí o llevar no? esperanza. Pero Y platícame, ¿por qué escribiste este libro? yo escribí ese libro en COVID, ¿Ok? hablando de COVID, Sí. y salió el año de COVID especialmente porque me decían, no, Melissa, no lo saques en COVID. Y yo sí lo quiero sacar en COVID porque dije, los hijos de Dios damos fruto en el desierto. Mm. Entonces yo dije, ¿verdad? O sea, no, los hijos de Dios damos fruto en el desierto y aunque todo esté muerto, todo se esté cerrando, gente está muriendo, o sea, los hijos de Dios tenemos que dar fruto en este tiempo. Y por eso quise sacarlo en ese año, no me quise esperar a otro año. Y más que nada porque en mi proceso personal de restauración, si hay algo que yo me encontré, fue que todo el mundo me decía qué tenía que hacer. Desde, pues desde mi proceso, que yo no empecé con Dios, yo mi proceso de restauración lo empecé en terapias, en Alcohólicos Anónimos, grupos de ayuda. ¿Pero Yo de no, qué te restauró Dios? de mi dolor, ¿Qué de mi tipo de dolor? alcoholismo, ¿De qué? depresión, por ejemplo, ¿Depresión? ¿Tú pasaste por depresión? pasé por depresión, pasé por alcoholismo, pasé por una vida pues desenfrenada, pudiéramos decirlo, que hubo mucho vergüenza, deshonra, aborto, muchísimas cosas que obviamente pues yo aparentemente mientras estaba en el mundo pues era una vida normal, ¿no? Pero en el momento que caigo en una depresión por la muerte pues de mi papá que también me vino a desplomar cuando tú ya no estás sobre la... Desplomar. Buena palabra. Ajá, que me vino a desplomar, pues ahí pues se ve lo que hay, ¿no? Cuando vienen esas Sí. tormentas, entonces caigo en depresión,
Empiezo con antidepresivos en terapia, pero pues como yo vivía una vida desenfrenada, pues se complicó. Se complicó pues se complicó con accidentes, choques, ¿verdad? Se puso más grave. ¿Cómo accidentes? Pues sí, ¿Le pegaste a tu carro? sí, me volteé, di 3 vueltas en un carro. ¿Serio? Wow. Sí, no, pues yo era en vacaciones y yo, pues voy a ir aquí a San Felipe y si estaba nublado, pues ya me fui mejor a Mulegé y si estaba nublado, vámonos a La Paz. O sea, no, yo era de armas tomar. Ok, ¿te gustó tomar? Sí, porque mi papá era alcohólico también, entonces yo compré la diversión con fiesta. Ah, ok. Entonces, ¿cómo se divierte la gente? ¿Qué es la fiesta? Pues tomar, Sí. emborracharte, la Y fiesta, eso no te llevó a un dormir. quebrantamiento. Obviamente me llevó totalmente a un quebrantamiento. Entonces, cuando yo empiezo mi proceso de restauración en Alcohólicos Anónimos, con el psiquiatra, con psicólogos, porque no me ponía bien, y luego me entero, pues, que fui abusada sexualmente de niña, entonces cada vez me iba peor. Y yo no quería saber nada de Dios a causa, desafortunadamente, porque no hay mucha gente restaurada, Sí. ¿ok? Cuando Cuando dices eso, ¿qué quiere decir? es que tú lo acabas de decir, a donde Dios te quiere llevar es ayudar a más gente. ¿Sí, Sí. sí me explico? Cuando a donde Dios nos quiere llevar, cuando Él nos restaura, es que ayudemos, o sea, que traigamos Somos más personas. restaurados para restaurar. Exactamente, entonces, como hace falta más gente verdaderamente restaurada, entonces, y uno queda viendo a la gente en el proceso, entonces Sí. no hay mucho testimonio. Sí. Entonces, no hay mucho testimonio. Entonces, aunque mi mamá había conocido a Dios cuando yo iba a la secundaria, yo verdaderamente no vi cambios en mi casa. Mi papá seguía siendo alcohólico, se divorciaron, mi papá murió pues así. Entonces yo decía, no, eso de Dios no sirve, ¿no? Además que pues ya mi mamá estaba enojada conmigo, entonces, porque yo era pues muy desobediente, ¿ok? Sí. Entonces, pero cuando se involucra a Dios, pues ya no nomás mi mamá estaba enojada conmigo, ahora Dios estaba enojado conmigo. Wow. O sea, ya no nomás era una Ya. mala hija de mi Estás, mamá, ahora son otro era, nivel. o sea, sí, no, ya, o sea, ya, o sea, Estás otro nivel ya. exactamente, o sea, ya no nomás estaba aquí en mi casa, ya el cielo entero, o sea, entonces eso obviamente, pues una persona, es difícil correr a un Dios así, Sí. es muy difícil correr Y a un Dios hablas de eso así. en el libro. Hablo de eso en el Toda tu libro, historia está en ese libro. todo, pero toda la historia, pero lo que yo me encontré en mi proceso es que no había nadie que me dijera cómo hacerlo. Mm. Todo el mundo te decía qué tienes que hacer, pero yo necesitaba como el libro para dummies. Sí. Sí. Ajá. Dummies for Restoration. Sí, Ándale, paso número uno, paso número uno, paso paso número número dos, dos. paso número... Y ¿sabes qué, Exacto. Melissa? Es cierto eso. Sí. Una de las cosas que yo les digo a los pastores, porque ahorita estoy dando consejería a muchos pastores, Ujú, y les estoy diciendo, una de las cosas, lo más difícil cuando estás pasando por el proceso, es no sabes lo que sigue ujú. y te engañas a ti mismo porque no sabes qué es el siguiente paso. Pero cuando sabes que hay pasos a esto que llega a una restauración, lo puedes abrazar el proceso. Y que es normal que se te vengan esos pensamientos y que es normal que tengas esas luchas, porque yo veía a la gente pues ellos no piensan lo que yo pienso, no tienen las luchas que yo tengo, no tienen, ¿sí me explico? Sí, Pero cuando Dios me fue llevando y volteó para atrás y vi todo lo que sufrí, todo lo que pensaba, todas las dudas que tenía, y que cuando las hablo, personas dicen, ay, a mí también me pasa eso. Yo también digo, oh, verdaderamente nadie me llevó de la mano y sí, nadie me dijo, esto va a pasar y es normal. Tienes que tomar, cuando te pase eso, tienes que tomar ese paso de fe. Cuando, si me explico, nadie sí, verdaderamente, entonces cuando escribí el libro, ese era más mi corazón, sino no solamente decir qué hacer, sino es que cómo Dios lo hace, que de alguna manera es lo que tú estás haciendo con Monarch sí, y con tu podcast también el arte sí, de la restauración, sino es sí, que cómo es que Dios lo hace, porque pues todo el mundo te puede decir qué hacer, ¿no? Hasta yo te sí, puedo decir qué hacer, ni soy doctora y te puedo decir hasta, no, hasta puedo hablar como si yo fuera doctora y verdaderamente sí. no lo sé, pero una persona restaurada verdaderamente sí te puede decir cómo. Sí, y yo creo que tu libro es bien importante porque le estás dando esperanza a personas y le estás dando un proceso, porque el proceso es lo más importante, porque muchas veces queremos brincar pasos para llegar. Lo que yo tenía que aprender, porque yo tengo una personalidad un poquito acelerada, me gusta ya llegar, ¿verdad? Impaciente. Impaciente, es otra forma de decirlo.
he aprendido que cuando la paciencia posea mi alma, me convierto en una mejor persona. Cuando dejo que Dios haga su voluntad, la frase un día a la vez era mi mantra. Yo despertaba en la mañana, recuérdate, yo tenía 6,000 personas en nuestra iglesia, haciendo 5 servicios del fin de semana, y de repente todo alrededor de mí está calladito. Yo tenía que vivir un día a la vez. Esto te lo estoy diciendo para la persona que nos está escuchando y quizás está hundido en el dolor y no sabe cómo salir. Un día a la vez. Yo despertaba a la mañana y dije, Sergio, solo tienes que llegar a mediodía para comer. Y todo mi enfoque era levantarme, bañarme, leer mi Biblia, orar y llegar a las 12. Y a las 12 me decía, Sergio, solo tienes que llegar hasta las 5. Wow. Y en mi mente me guardaba a las 5, Sergio, para comer. De las 12 a las 5 me iba a hacer gimnasio, escribía y llegaba a comer a las 5. Y luego me decía, Sergio, solo tienes que llegar a las 10 de la noche para dormir. Yo viví mi vida así, porque yo no tenía el privilegio de pensar en mi futuro, porque mi futuro, ¿Pensabas que ya no había futuro? pues vi que todo lo que me sucedió no me dio el sentido que tenía un mejor futuro. Yo tenía que aprender cómo dejarme ser guiado por Dios un día a la vez. Y te lo voy a decir hoy, todavía vivo así. Sí estoy restaurado, me siento mejor, Estás con el aceite. sí, pero todavía vivo. Señor, ayúdame a terminar este día bien, porque yo no quiero que el diablo dice, bien hecho, siervo mío. Quiero que Jesús lo dice, bien hecho, siervo mío. Aunque me levantas en alto otra vez y lo está haciendo, hoy voy a hablar con 30 pastores de Colombia en Zoom y es lindo. Estoy pensando escribir otro nuevo libro, pero apartar de todo eso ya, para mí, yo me siento bien privilegiado de poder vivir un día a la vez con Dios y saber que tarde o temprano lo que me queda, lo que se me fue, si tengo Dios, lo tengo todo, porque Él me ha dado el privilegio de sobrevivir un fracaso que causó tanto daño en la vida de tantas personas que solo Dios los puede sanar. Dentro de la misericordia, el amor y la fidelidad de Dios, qué padre ver que tus hijos están corriendo con eso, ¿no? Corriendo con la iglesia, Sí, que Dios está levantando a tus hijos y que, pues tú, yo pensaría, wow, ¿no? O sea, pues yo creo que aquí le tengo que dar gloria a Dios porque la escritura dice, si fundas tu vida sobre la roca, ujú. vienen las tormentas, las piedras, la tierra y todo, te vas a levantar. Mis hijos, pues, formaron una relación con Jesús. A mí me gustaría poder sentirme como bien orgulloso que soy el padre más, pero en realidad es por mi Padre celestial, Por su fidelidad. de ellos, de Él, porque realmente le hicieron fiel a Él cuando yo no fui fiel a ellos. Y por esa razón, yo creo que Dios, el convenio que me hizo, que Sergio, si tú me entregas la vida, yo te protejo el futuro, pues Él ha sido fiel a su promesa. Y es lindo saber que hoy mi hija de 17 años, que vive conmigo, la estoy cuidando, que se fue al campamento de los jóvenes, súper emocionada, cuando debe ser una estadística del divorcio y no querer servir. Mi hija es pastora con mi Ujú. yerno, mi otra hija y mi otro yerno dirigen los jóvenes adultos, mi otra hija y mi yerno ah, corren lo que es el café de la iglesia y todo lo que es el evangelismo de la iglesia. Mi otra hija de 17 años maneja toda la producción del ministerio. Wow. Mi otra hija está pastorando en San Diego con su esposo, Local Church.
Mi otra hija está pastorando en Arizona con su esposo y yo le doy gracias a Dios Wow, que Él sí. todavía me está permitiendo ser un pastor, porque realmente Dios es bueno. Aunque yo no he sido bueno, Él ha sido muy bueno conmigo y con mi familia. Wow, y cumple sus promesas porque Él es fiel. Aunque uno sea infiel, Sí, Dios mantiene fiel su palabra. Y ahí sí, está. porque yo no puedo hablar de mi fidelidad. No es que tanto que yo me agarré de Dios, honestamente, es que Él se agarró de mí. Yo era la oveja, Él dejó las 99 para encontrar al Sergio. Mi historia no es la historia del hijo pródigo. Mi historia es la historia de la oveja que se fue del rebaño y que Él tenía que decirle a todos, mira, los dejo porque Sergio está súper perdido, lo tengo que alcanzar. Y yo siento como Dios dejó a los demás y me encontró. Y mi depresión en mi pecado me dijo, Sergio, te tengo que regresar. Cuando yo le dije, no quiero regresar. ¿Cómo puedo sobrevivir esto? Esto ya, mátame ya, llévame al cielo. Mis hijos, la vida de ellos será mejor. Pero él dijo, no, Sergio, es que todavía te necesito. Y pues a través de eso estoy aquí. No porque quería ser rescatado, no porque quería ser encontrado. Yo estoy aquí porque Él me rescató. Además que es algo que jamás Dios va a decir, ¿no? Es como tú te imaginas a Dios en el cielo, sí, vente, mijo, para acá arriba, porque ahí abajo está la cosa que arde. Sí, Jamás. Es como si Dios sí, fuera a reconocer que Dios es más fuerte que Él y las cosas que pudieron haber pasado en tu vida son más fuertes que su gracia y su misericordia y su amor. O sea, jamás Dios va a decir sí. eso. O sea, ¿verdad? Eso de, sí, vente, Es que yo mijo. toda mi vida predicaba No. mira, toda mi vida yo predicaba a la gente, tienen que amar a Dios. Y sí, leí, escribí libros, hay que amar a Dios. ¿Y sabes lo que Dios me enseñó, Sergio? Yo creo que es tiempo de que hablas más que tanto yo los amo a ellos. Es que siempre le estás diciendo a la gente que me deben amar, pero enfócate hoy a predicar que tanto yo los amo a ellos. Y sabes, yo no puedo sentirme grande de mi amor por Dios. No me puedo jactar. Que mira qué tanto amo a Dios. No, pero lo que sí te puedo decir es que tanto Él me ama a mí. Porque yo no debería estar en este podcast. Qué honor abrir el podcast, ¿verdad? De la restauración. Pero esto es un testimonio. Si tú te encuentras en el piso, te estás arrastrando por el piso, te están tirando piedras, tierra, te han abandonado, te han dicho X cosa, les vengo a decir que si tú le das Dios permiso de terminar la historia de tu vida, terminarás en honor. Mira, mi vida es diferente, pero es mejor. ¿Ok? Yo no tengo el testimonio de un matrimonio restaurado. Yo estoy viviendo el proceso de vivir, ser un padre soltero, pero le doy gracias a Dios. Ahora entiendo lo que es ser un padre soltero. Ahora entiendo lo que es ser una persona que camina con Dios un día a la vez. Y ahora sé lo que es darle gracias a Dios que tengo el privilegio de abrir este libro y decirle a la gente, les quiero compartir lo que Dios dice. Que Él me da el privilegio de todavía abrir las escrituras y enseñarlas. No, hombre, se me fue bien. Lo que perdí, lo perdí. Pero lo que no perdí, lo más importante, Dios. Y el privilegio de decirle a mis hijas, siguen sirviendo a Dios. Está bien, papá, le vamos a dar con todo. Pues yo creo que al fin Dios fue súper misericordioso conmigo. Y no solo a mí, a cualquier persona que le dice, ¿sabes qué, Dios? Me quiero entregar a ti en este proceso. Me encantó la frase y yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? De que Dios tiene la pluma. Entonces, entrégale la pluma a Dios para que Él termine de escribir la historia de tu vida. Yo sé que todavía vamos a ver mucho más de ti, Pastor Sergio, mucho más de lo que Dios te va a seguir levantando, te va a seguir poniendo mucho aceite declaramos para tu vida, ¿verdad? Gracias. Hay muchas personas restauradas alrededor de tu vida y yo sé que vamos a seguir viendo. Muchas gracias por acompañarnos.
Y recuerden a todos, todos hemos sido quebrados. Eso es lo que las piezas quebradas en nuestras manos son solamente eso. Pero las piezas quebradas en las manos de Dios, Él las convierte en obras maestras. Muchas gracias. Nos vemos, no te olvides de nuestras redes. Si te gustó, dale like y comparte y nos estamos viendo. A la próxima. Bye.